Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Ya estamos iniciando el quinto mes del año. Y bueno, pues ya saben, estamos también celebrando el Día del Trabajo. Y bueno, esto es muy interesante por pues todo lo que conlleva. Siempre pensamos que se celebra, ¿no? Como todo se visibiliza y se conmemora, porque siempre hay que velar por los derechos laborales de las personas y pues sentar mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero bueno, estamos iniciando con todo este quinto mes. Y Aurea, cuéntame tú cómo estás. Pues yo, chicas, tengo muchísimo calor, o sea, mayo viene con todo. Y lo que les puedo decir, y quiero de una vez recomendarle a todos nuestros oyentes, que tenemos nuestro canal de YouTube, que nos sigan, por favor, que tenemos la fanpage. Ahí ya tenemos varios videos en YouTube, así es que se pueden suscribir, activan la campanita y bueno, estamos más que contentas con eso, ¿verdad, Ana? Muy felices porque ya tenemos listos todos los episodios del 2024, por si alguien no nos siguió. Estamos tratando de poner al día los episodios de 2025, pero es muy importante, como dice Aurea, que nos den clic en esa campanita para que les llegue la notificación y sepan en qué momento subimos videos. Y pues sí, coincido con esta Celi, con Aurea, el mes de mayo viene con todo, ya terminó el mes de las declaraciones de las personas físicas y tenemos que empezar a comprender que el trabajo de la declaración anual no es en abril, por favor, mis queridos radioescuchas, el trabajo de la declaración anual tiene que ver en todo el año. No podemos resolver las cosas que ya se hicieron mal en el mes de abril. Por eso es importante una previa cita por ahí del mes de noviembre, diciembre conmigo para que podamos ver cómo está tu información, qué te falta, si tienes que pedir reexpediciones de facturas, lo hagamos en tiempo. ¿Cómo estás tú, Ivette? Cuéntame. Pues muy bien, aquí pensando justo cuando te escuchaba en que también las empresas, si han tenido ganancias, pues me parece que este mes también es el mes en donde la empresa les puede dar ganancias. Todavía existen empresas que sí lo hacen, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Y aquí nada más me voy a escuchar bien financiera, pero quiero hacerles una recomendación, tengan un Excel, vacíen todos sus gastos, pongan las fechas de pago, de verdad, eso ayuda mucho. Ana me ha enseñado que la declaración no es hasta el momento de la declaración, sino desde el 1 de enero, el tener toda esta información es importante porque entonces pues uno no se echa 5 horas en la declaración, sino nada más 1 o 2 por ahí. El problema es la página del SAT, que pues está saturada, pero pues es menos la carga. Y también, como dices, la declaración va de la mano con la determinación de la PTU para que se entere a la autoridad, y con esto en mayo hacer el repartición de utilidades, que también son derechos laborales, como lo estaba diciendo mi querida Cel, en este mes de mayo, el primero, pues ese también es un recordatorio para hacerle ver a todas las empresas lo que nosotros tenemos que estar conscientes, que no es un premio, es parte del trabajo que todos se hacen en este equipo de una empresa y se refleja pues también en dinero, ¿no? Sí, por supuesto, y que no olviden que este es un mes como de la celebridad, o sea, es el mes del Día de la Mamá, pero también es el mes del Día del Estudiante, ¿no? Cuando uno en la secundaria hacía su super convivio por el Día del Estudiante, también no olvidemos el Día del Maestro, que también... Uy, súper importante. Vital, el Día del Psicólogo. También es oye, y el Día de la Mamá, ¿qué pasó? El Día de la Mamá también. Sí, por eso, el Día de la Mamá. Sí, también. El Día del Estudiante. No, sí lo mencioné. El Día del Estudiante y el Día del Psicólogo. Entonces, bueno, pues, excelente inicio de mayo. Estamos casi a la mitad del año. Entonces,
si no hemos accionado cosas a nivel emocional, a nivel de proyectos, a nivel financiero, a nivel de nutrición, incluso creo que nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y recuerden, ¿dónde van esas 12 uvas? No se olviden de las 12 uvas. Oh, sí, tenemos que retomar ese tema, cómo El van con, Vision con Board, sus el visiones Vision Board. sí, Vision Board. con sus visiones de éxito para este año. Pero bueno, fíjense que un tema que tiene que ver justo con este Vision Board para todas las personas que se visualizaban en los negocios, pues también tiene que ver con el comercio exterior. Y el tema que tenemos el día de hoy y la invitada con la que estamos el día de hoy, pues la verdad va a despejar muchas dudas y nos va a motivar a poder dar el paso de inicio para hacer esto una realidad. Fíjense que hoy tenemos a una persona que es egresada del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés como licenciada en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Posteriormente también obtuvo un posgrado en comercio exterior, o sea, ella se ha especializado, no es cualquier cosa que dijeras, ay, hice un cursito, no, ella hizo un posgrado. Ella es empresaria mexicana, consultora, conferencista y autora de un bestseller en Amazon que se llama Exportador Rentable. Es un libro que tiene que ver con la gestión empresarial para la exportación y además es orgullosamente autora del movimiento Impulso Exportador. Tiene una metodología de exportador rentable que se origina en una combinación de ideas sobre normatividad aduanera. También aquí tiene que ver, fíjense chicas, el marketing, las ventas y la logística, ¿no? Ella busca aumentar las buenas prácticas en el comercio internacional y elimina actividades innecesarias para que pues las empresas puedan tener ya una exportación con inteligencia comercial y eficiencia. También está influida por la metodología de desarrollo de estrategias de Bancomex, que es una de las instituciones principales que tiene que ver con todo este movimiento en México. Es fundadora de la consultoría Decom Expertas, una empresa de consultoría especializada en gestión comercial y para la exportación e importación establece contactos con posibles compradores y proveedores. Uno de los retos que ha superado en adaptarse a los constantes cambios en la ley aduanera y los mercados internacionales a fin de ofrecer la mejor solución comercial y aduanera a problemáticas planteadas para clientes. Y estamos hablando de la maestra Yaisa Campaña. Bienvenida, Yaisa. Si Claudio me ayuda, por favor, a traerte a cámara porque nosotros estamos muy felices de que podamos tener esta plática contigo y pues aparte de conocerte, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto que me hayas invitado a esta charla y sí, efectivamente, pues aquí andamos súper emocionadas de participar aquí en tu podcast. Muchas gracias. Nosotros, fíjate que cuando Aurea nos comentó de una entrevista que tuviste con ella por cuestiones de trabajo, nos decía, chicas, es que ya encontramos a la persona experta que nos puede despejar todas estas dudas. Y nosotras dijimos, va, así ya, vamos a ponerle fecha para que esté con nosotros, porque lo primerito que tenemos en la cabeza es, ¿será o no será difícil exportar? ¿Y qué necesitamos de tener en documentación y en conocimiento para hacerlo realidad? Mira, principalmente, amiga, no es difícil exportar. Yo considero que es complejo porque hay que ver muchas aristas y tiene que ver mucho con la estructura organizacional que tengas dentro de tu empresa, cómo se manejan cada una de ellas y cómo se relacionan para el tema de la exportación. Porque entendamos que la parte de la exportación, además de ser una venta internacional, pues implica aduanas, logística y marketing. Entonces, muchísimo de esas cosas se tienen que planear antes. Eso sí es como, por eso la parte que les mencionaba de ser complejo. Difícil no es, porque realmente podemos mandar desde un producto hasta todo un contenedor lleno o varios contenedores. Entonces, el hecho de exportar no es algo que para mí considere que sea difícil. Oye, y fíjate que esto que comentas, desde un contenedor hasta muchos, esto es bien importante porque entonces podríamos tener en mente que no todas las personas puedan tener un capital extenso para crear como tal una exportación, ¿no? Y aparte, ¿cómo es esta situación de definir qué tanto me conviene traer o no traer? Ay, no se te escucha. Sí, en la parte de la importación igual es igual ahí sí te podría decir que es un poco difícil porque, pues bueno, como está pasando recientemente con el tema de Trump, pues bueno, hay países que en algún punto por proteccionismo buscan, y es legal, o sea, es legal lo que hacen, de aumentar aranceles justamente para frenar las importaciones. Pero lo vemos sano porque en ese sentido, si tú cumples con todas las regulaciones que te piden, pues tampoco es
un obstáculo para hacerlo. Entonces, más bien, va de nuevo, es más bien comprender un poco el contexto y entender bien el tipo de mercancía que trabajas, ¿no? Pero claro. Es lo mismo tanto de importación, que es traer los productos de otros países, como enviar productos a otros países, que es la exportación. Claro, porque aquí en México tenemos infinidad de productos que podemos exportar y también necesitamos importar de otros, ¿no? Pero fíjate que ahorita se me viene a la mente esto que comentas de las regulaciones, que también es importante conocer de las Incoterms, ¿no? O sea, es un tema muy importante que tenemos que darle a conocer a la gente, que tiene que empezar a empaparse en el tema y también de los seguros de traslado que tiene que ver con estos movimientos que ayudan financieramente a las personas, pues a no perder toda su inversión. ¿Tú qué piensas de ello, Yaisa? Sí, mira, básicamente la parte de los psicotrends te ayuda mucho un poco para delimitar responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Para saber un poco más acerca de cómo elaborar tus contratos de compra-venta de mercancías, ¿sí? Y aplica para ambos, para impos o expos, ¿no? Uh-huh. Finalmente, actualmente ahorita tenemos 13 Incoterms, que son que digamos que el Incoterm viene siendo ese término que se acuñó como usos y costumbres del comercio internacional. Entonces, justamente, pues ellos lo que te dicen durante un proceso de 10 años, observan qué tanto ha cambiado justamente el uso del comercio internacional, si hoy ya lo hacen por postal o si ya no lo hacen tanto por marítimo, y empiezan a hacer ese barrido de Incoterms para ir mejorando esta parte. Pero si lo vemos desde el punto de vista de negocio, pues nos ayuda mucho a delimitar esas responsabilidades y sobre todo también cuáles son los costos que yo debo asumir como importador o exportador, ¿no? Entonces, es importante porque también eso nos hace competitivos. Aquí la parte del comercio internacional, creo que una de las principales claves para tener éxito en cualquier negocio de este estilo, pues es ser competitivos en precios, en presentación, en producto. Entonces, pues una de ellas te facilita muchísimo la parte de los Incoterms, ¿no? Claro, y quien nos está viendo puede darse a la tarea de buscarlas y si no tienen oportunidad como de meterse mucho a fondo, chequen las Incoterms que se publicaron en 2019 vigentes a partir de 2020, porque como lo acaba de decir Yaisa, cada 10 años se actualizan justo para saber cómo la tecnología y el medio de comercio va actualizándose. Entonces es importante que las conozcan y que sepan, porque de ahí pues se desprende esto que yo les comentaba de los seguros, ¿no? Porque también es una parte importante saber hasta dónde yo puedo asegurar y hasta dónde la otra persona me va también a asegurar, ¿no? Entonces, va muy de la mano todo. Sí, de hecho, esta parte de los seguros que mencionas justamente es un poco para protegerte de desastres naturales, ¿no? Porque, o inclusive de los robos, de los asaltos, ¿no? Rapiñas, porque sí. Hay actualmente, pues hay carreteras, hay o hay autopistas que tienen un alto índice de robo por el artículo que se traslada. Uh-huh. Entonces, justamente, pues hay que considerar también esas cosas. Si en el mar o en el aire también no tenemos como ser humano o como importador o como exportador, no tenemos la facultad de detenerlos que no sucedan. Entonces, son imprevistos que te podrías prevenir. El seguro, a lo mejor, cuando no pasa el desastre, pues, se podría considerar un costo extra, pero cuando te pasa, entonces es cuando dices, sí, no, esto me acabo de salvar de una, ¿no? Entonces, es muy importante lo que acabas de comentar, amiga. Pues gracias por esa retroalimentación. Ahora voy a dejar a Aurea que siga con esta entrevista que, híjole, no nos da para muchas horas, pero adelante, Aurea. Sí, no, y la verdad es que algo que habían ahorita comentado, yo quería preguntarte sobre el comercio digital, ¿cómo ha cambiado este panorama, pues, de las exportaciones? Pues mira, ahora sí como te diría yo, bueno, yo no sé qué están esperando. Justamente porque, miren, la verdad es que ya ves que en el 2020, pues con esto que se dio, entre el 2019 y 2020 que se dio de la pandemia, de por sí ya había un pequeño auge sobre el tema del comercio electrónico. Ya había un cierto posicionamiento, pero todavía la gente no estaba acostumbrada a comprar por internet, todavía tenía esa inseguridad de hacerlo, ¿verdad? Cuando pasó la pandemia, pues pero lo tenían que comprar en línea porque no se podía salir. Entonces, justamente yo creo que ahorita el punto donde está el tema del comercio internacional con el tema del comercio electrónico, pues es que tienes mucho más facilidades para entrar a nuevos mercados y sobre todo que no te cueste tanto.
Porque ahorita algo de lo que me gusta mucho hablar y parte de lo que hablo mucho en mi libro de Exportador Rentable, justamente que existen diferentes formas de hacer negocios. Una de ellas es el business to consumer, el llegar directamente al consumidor y que uno de los canales de ventas muy bueno que te puede funcionar es el comercio electrónico. Sí, claro. No, y aparte ya, como lo dices, ¿no? De a partir de pandemia ya es lo que está hoy en día y ya hay más plataformas que se dedican a hacer esto, ¿no? Ahora, tocando un poquito el tema del marketing, del branding, el branding, ¿qué tan importante es? Y sobre todo la imagen del producto, de todo este embalaje y todo, ¿qué tan importante es para el éxito de una exportación? Yo te diría que es casi todo, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque justamente todo mundo sabemos que lo que compramos es lo mejor la mejor presentación que vemos, ¿no? Que si nos convence el beneficio que estamos adquiriendo con la descripción de las características que nos dan en el empaque y el embalaje, a que el diseño sea práctico y funcional, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que de alguna forma forman como un buen elemento para tomar una decisión de compra. Entonces, si me preguntas si es importante, es muy importante. Wow, no, sí, y en este caso te ha tocado ver algún tipo de empresa o cliente que tenga que cambiar totalmente todo, o sea, de rediseñar todo Sí. para poder De exportar. hecho, el 90% de las exportaciones se tienen que tipificar a las regiones. Entonces, básicamente no es lo mismo vender aquí en Ciudad de México a Ujú. venderle a Estados Unidos, porque para empezar la barrera del idioma es diferente, a venderle a Canadá, que también es diferente. Y además, otra cosa muy importante, las fisionomías de los habitantes de cada país son diferentes. Es como si yo te dijera, por ejemplo, un ejemplo de los autos, ¿no? Que en una parte del Ecuador hacia allá, que es toda la parte de Europa, la gente mide más de 1,90 y, o sea, los carros tendrán que estar adaptados justamente a eso. Sí. ¿No? Es lo mismo con los productos, con los empaques, los embalajes. Tenemos que adaptarlo a la cultura de ese país. Entonces, sí me ha tocado ver en donde se cambia totalmente desde el color hasta el branding que se trabaja. Porque eso, o sea, es curioso en esa parte, chicas, porque, por ejemplo, para China, si utilizas el color rojo, le estás tocando su color sagrado. ¿No? Entonces tienes que cambiar automáticamente ese color, ¿no? Si tu éxito se bajaba por el color rojo, ya valió en Estados Unidos o en China. Entonces, es justamente que hay que hacer, y para eso existe la parte de hacer la investigación de mercado previamente antes, ¿no? El identificar un poco a tu nicho donde vas a llegar, al mercado, segmentarlo correctamente, qué mercado vas a atacar, ¿no? Y luego ya de ahí, pues adaptarnos a las culturas. Por eso es que el empaque y el embalaje pueden cambiar. No, sí, claro, y creo que lo veo muy interesante porque, bueno, a lo mejor no tenemos la percepción, ¿no? Como dices, ¿no? A lo mejor el vender aquí en México es una cosa, pero como dices, ¿no? A lo mejor estamos tocando puntos más importantes allá, tan solo el color que podría Inclusive, ofender al público allá. Entonces, pues sí, creo que en esta parte es muy importante lo del branding, lo que comentas, y nada más en algo que quería así como puntualizar, ¿cómo tú verías el marketing de exportación? O sea, hablamos lo mismo, ¿no? De colores, de que hacer el cambio, pero en la cuestión del marketing, ¿cómo lo manejarías? O sea, como algo más sobrio, como algo más diferente, igual nos adaptamos a las culturas. es que depende. Sí los tendríamos que adaptar, porque inclusive muchos de nuestros colegas o expertos de la misma materia que yo también comentan esto. Dicen, bueno, es que también depende qué tan similitud en culturas tenemos. No lo mismo venderle a Sudamérica, que es más o menos, hablamos el mismo idioma, además más o menos entendemos las mismas palabras, a que no vaya a considerar que le estoy diciendo una grosería con mi eslogan. ¿No? Entonces, yo te diría que el marketing se refiere a eso. Si el marketing en sí es un conjunto de actividades que dirigen a una empresa para llegar a un objetivo de ventas, pues entonces en algún punto tú tienes que saber cómo llegarle al cliente, ¿no? Entonces, justamente el marketing de exportación tiene un diferencial porque además de que trabaja las 4 P's que ya conocemos, trabaja una más, una variable más, que viene siendo justamente la normatividad aduanera, la logística y la parte del marketing internacional, porque no es lo mismo un marketing doméstico al internacional, totalmente diferentes. Una de las variables que les mencioné hace rato, por el idioma, ¿no? Denme un segundo.
Perdón, y sí, o sea, es que el marketing internacional justamente es variable, ¿no? Justamente también ve la experiencia del cliente, también ve muchísimo, esta parte de cómo le gusta que le vendan, porque, por ejemplo, en algunos países es difícil entrar a través de una tienda propia. Tienes que llegar a través del gobierno o tienes que llegar a través de tiendas de conveniencia. Entonces, no hay más, porque si llegas con distribuidores tendrás que llegar con un gran volumen, porque ellos venden por mayoreo y su negocio es ese. Entonces, ahí van las fortalezas que tengamos nosotros como empresarios, ¿no? Cuánto puedo producir, de qué calidades, por eso el marketing varía, porque ¿a quién me voy a dirigir ahora? No es como dicen por ahí, no es lo mismo que hablarle a un empresario que hablar a un estudiante, o sea, no, porque son niveles académicos distintos, mismo caso en cualquier país. Sí, claro, y todo con toda la razón. Y ahora quiero cederle la palabra a mi queridísima Ivette porque ella también tiene otras preguntas por qué hacerte. Muchas gracias. Pues yo ahorita que escuchaba estaba pensando, bueno, como en el tema emocional, pero también estaba pensando como en la parte de la industria del autotransporte de carga, pensaba en normatividad, ¿no? Mi esposo le tocó trabajar en autotransporte de carga, ¿no? Y pensaba como todo lo que hay atrás, bambalinas, para poder hacer esta parte, ¿no? De exportación. Pero bueno, sería abrir un mundo aquí. Yo pensaba en que el comercio internacional, pues me imagino que implica enfrentarse a mercados desconocidos, justo a regulaciones cambiantes y a riesgos inherentes. ¿Cómo influyen las emociones, por ejemplo, como la ansiedad o como el tema del estrés, en la toma de decisiones dentro del comercio exterior? ¿Y qué estrategias recomiendas tú para gestionarlas eficazmente? Fíjate que es un tema muy interesante porque justamente en mi libro hablo sobre eso. Debemos aprender a ser exportadores, porque no es lo mismo solo enviar un producto y que alguien se encargue, o que alguien se encargue de conectar, o alguien que se encargue de establecer el primer contacto, a tener tú el control absolutamente de todo, desde que sale de tu planta hasta que llega con el cliente. El estrés es diferente, el nivel de estrés cambia y sobre todo la toma de decisiones deben de ser rápidas y precisas. Entonces, mucho de esto tiene que ver mucho con el enfoque que tengas como ser humano, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Decimos, a ver, es que, porque la verdad es una realidad, cuando uno exporta lo primero que piensa, gano en dólares, ¿no? Es una la nota lo que voy a ganar acá, pero no ven todo ese detrás que tú me acabas de comentar, ¿no? Sí, son horas de desvelo, son toma de decisiones y regadas que le vas a meter, metidas de pata cañón. Tienes que aprender a ser resiliente. Si tú me preguntaras cuál es la técnica justamente para poder enfrentar estos desafíos, tienes que ser resiliente, perseverante y constante. No hay más. Si tú tienes estas tres cualidades y sabes dominar tus emociones en ese sentido, donde la ansiedad no te carcoma, no sé, haz ejercicio, lee, medita, haz algo que vaya relajando tus sentidos, ¿no? Porque sí, de verdad que es un tema tanto apasionante como demandante. Entonces, sí hay que ver, hay que cuidar muchísimo esas cosas, porque al final cuando uno toma una decisión de si le compra esto, si le vendo a esto, o si tomo si le hago caso a una oferta que me acaban de dar, mucho depende de tu propósito de vida, básicamente, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo trabajo mucho con mis exportadores es que tengan un plan estratégico, ¿no? Que exporten con estrategia, con inteligencia, no que exporten solo por exportar, ¿sí? Porque si tú exportas con inteligencia, trabajas todas tus emociones en ese sentido, ¿sí? Por ahí nos decían una vez un mentor de transformación, desarrollo personal, un curso que tomé, nos decía lo siguiente: a ver, ¿a poco no se han dado cuenta que cuando tú tienes una embarazada en casa, o cuando sales, ves un montón de embarazadas? Y luego a veces les dices, oye, tienes un Mustang, no te gustan los Mustang, porque tienes uno ahí, sales y el primer Mustang que pasa lo ves, ¿no? A eso lo que le llamaba el mentor, Carlos Carrera nos decía mucho esto de que activamos nuestro sistema reticular.
justamente es eso, ¿no? O sea, el enfoque que nosotros le damos a las cosas, ¿sí? El significado que para nosotros representa exportar. Porque a veces dices, bueno, sí, es que yo pensé que esto estaba mucho más relajado, que nomás iba a sentarme a recibir dólares y acá. Y empiezas a enfrentarte porque existen disputas en los contratos de compraventa, porque existe que ya se cayó el barco, oye, ¿sabes qué? Esto, lo otro, cosas que en algún punto sientes que pierdes mucho, ¿no? Entonces las pérdidas, sí se puede decir que hay pérdidas en este tema, ¿sí? Entonces Claro. hay que aprender a soltar cosas, hay que aprender, a ver, entonces, yo lo que siempre sugiero, y es algo creo que todo mundo debería de saber hacer es eso, es meditar, leer, hacer ejercicio, caminar, disfrutar la vida. Eso es lo que yo te diría, ¿no? Porque básicamente, y enfócate en una cosa o alinea tus objetivos de la empresa con algo personal, ¿sí? Para que tenga sentido, tenga un significado exportar, ¿sí? Claro. Igual como cuando dicen por ahí que levantan, que vas a que creas un negocio, tampoco ser un emprendedor es fácil, pero hay gente que también así se avienta. ¿Por qué? Porque le tira a lo más grande, ¿no? Y no está mal, piensan grande, está bien, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Que eso es algo que también tienes que aprender a gestionar. Claro, aquí siempre decimos, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia qué objetivo estoy trabajando? Y creo que esto tiene mucho que ver con la parte de inteligencia emocional, ¿no? Sí, mucho. Y justo la parte de la inteligencia emocional es la identificación de emociones, tener una rutina, lo que dicen una rutina poderosa, ¿no? Que es esta parte que tú mencionas, la identificación de la emoción, pero la meditación, pero el ejercicio, pero la alimentación y trabajar para qué todos los días. Y bueno, la adaptabilidad es esencial en un entorno global en constante cambio. Desde tu perspectiva, ¿cómo puede la gestión emocional, va muy relacionado, ayudar a los profesionales del comercio exterior a enfrentar desafíos como la disrupción tecnológica, las fluctuaciones del mercado y mantener un rendimiento óptimo? Es que todo eso que tú me mencionas, yo lo centro en una cosa, es rentabilidad, chicos. Que el negocio que hagas te salga. Entonces, para tener una rentabilidad, eso te da bienestar, ¿no? Te da, te da tranquilidad inclusive, ¿no? Entonces, justamente yo te diría más bien, que ¿en qué le podría servir no nada más a los expertos en comercio internacional, sino en general a las personas que desean exportar o que están involucrados en estos procesos? Te reitero lo mismo que te decía hace rato. Justamente tienen que aprender a ser resilientes porque no es algo sencillo, ¿no? O sea, sí es algo que tienes que trabajar mucho en cuestión de el por qué. Yo a veces yo digo, pues si te caes, si te raspas, si te avientan, si te escupen, si te mandan al perro o lo que sea, digo, tienes que saber, como dicen por ahí, detenerte, sacudirte y seguirle. Entonces, pues eso, hablándolo emocionalmente, yo te diría, pues yo creo que sí tiene que ver mucho tu propósito, ¿sí? Tiene que ver mucho el propósito. Y de alguna forma digas, ok, porque hay gente que te dice, no, es que mi propósito inicial pues es tener dinero. No, hay algo más detrás de eso. ¿Para qué quieres el dinero? ¿No? Hay una motivación trasera, le llaman, ¿no? Debe de existir una motivación delantera. Identifícalas. Y eso es lo que te hará levantarte todas las mañanas. Es como cuando dicen por ahí, oye, si hoy no amanezco, tú dices, ¿no? Y luego te quedas pensando, ¿qué me gustaría que dijera la gente de mí? Por ejemplo. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la psiquis del exportador o del importador. Y sí está relacionado con las personas. Porque sí en algún punto, hace un poco, de hecho hay un libro que se llama, no sé si lo han leído ustedes, pero se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uh-huh. Y justamente ahí te hace pasar un pasaje muy padre en donde te dice justamente, a ver, dice, si tú ahorita si en este momento tuvieran que escribir tu lápida, ¿qué te gustaría que dijera? Si te faltaran 6 meses, ¿qué te gustaría estar haciendo?
Si eso que respondes tiene que ver con exportación, ya estás del otro lado. Eso es lo que te va a mantener resiliente a toda esta parte. Así que hayan fluctuaciones o no haya fluctuaciones, tú sabrás cómo salir, porque el cerebro es ágil, poderoso y resuelve todo lo que encuentra cuando entiende qué es lo que quieres. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí va. Claro. Claro, como mandarte a ti mensajes claros y mandarle a los demás mensajes claros. Si lo tienes claro, lo transmites de manera clara. Claro, exactamente. Y bueno, pues aquí dejo a mi querida Cel, que también quiere preguntarte algo. Hola, hola. Oye, me encanta todo este tema y hay algo que me llama muchísimo la atención, el libro que escribiste. Me gustaría saber qué fue lo que te motivó a escribirlo. ¿Por qué creíste que era indispensable poner por escrito pues todo lo que compartes? Fíjate que en un principio mi idea de escribir un libro era simplemente compartir conocimiento en cuanto a cómo desarrollar un plan estratégico. Esa era principalmente mi por qué lo hacía, ¿no? Y justamente la idea central de ahí pues era pues facilitarle a la gente que pudiera hacer comercio internacional, ¿no? Por ahí se ha escuchado este término del tema de la movilidad social, ¿no? A veces crecemos en un ambiente de pobreza o de carencias y lo que queremos es pasarnos al siguiente nivel. Entonces, justamente una de esas cosas son los que motivan a los exportadores generalmente. Entonces, me quedé yo pensando en ese momento, dije, bueno, cuando empecé a escribirlo, dije, bueno, pues nada más transmito esta parte, pero dije, pero ¿cómo les podría dar un mayor aprendizaje en cuanto a la exportación, a que le dieran significado a la exportación? Y entonces entendí eso, dije, pues es que ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces, justamente de ahí es donde tú entras, porque, por ejemplo, a mí si me hubieran preguntado hace 7 años que mi empresa ya tiene vigente, hace 7 años que me hubieras preguntado, oye, ¿por qué decidiste abrir la consultoría? Lo primero que pensaría es mi movilidad social. Yo quería tener un mejor ingreso que hoy en día tenía, ¿no? Que en ese momento tenía, ¿no? Entonces, justamente lo que yo busco es justamente darle las herramientas a las personas para que puedan moverse de donde están, que puedan ser mejores personas, que puedan obtener todo lo que quieran, ¿sí? Y la exportación es una actividad noble que sí realmente te lo da. En una importación no es que esté en contra de ella, solo sé que las importaciones no generas lo mismo que en una exportación. Ok, y bueno, perdón, quería, es que la verdad me inquieta bastante, ¿no? Fíjate que a mí me encanta todo este mundo de los libros. Yo me dedico justamente a toda la comunicación escrita. Y me llama mucho la atención que tú, siendo pues experta en el comercio exterior, escribas un libro en torno a esto. Quisiera preguntarte, ¿el libro solamente se enfoca a las cuestiones técnicas, jurídicas, legales, o hay una parte humana que integra al libro? Digamos, ¿es una mirada holística o técnica? Es totalmente holística porque justamente como les mencionaba yo hace rato, por ahí dicen que el ser humano aprende de 4 maneras. Una cosa es saber, otra cosa es saber hacer y otra cosa es saber ser. Entonces, el saber, pues es todo el know-how, cómo exportas técnicamente, cómo lo haces. El saber hacer es cómo exportas, bueno, cuál es la mejor forma de conectar con el primer cliente. Y el saber ser exportador es la parte que les menciono de ser resilientes, constantes, tener un enfoque y sobre todo, pues el tener claro, inclusive, porque a veces llegamos a este punto de la exportación porque creemos que estamos o que sentimos que estamos inconformes con lo que actualmente tenemos, y a veces al revés, nos llegamos a dar cuenta que no es tanto el drama que traíamos, ¿sí? Entonces, justamente ahí es donde empiezas a ver, dices, no, caray, pues, bueno, es que entonces estoy mejor de cómo estaba hace unos años, ¿no? Pero ahora quiero más. No está mal, no es pecado. Solo digo que tengas claro por qué lo haces, que no actúes desde la carencia, ¿no? Sino que actúes con fortaleza y determinación. No hay más. Por eso te digo que sí incluyó la parte humana, porque al final el que exporta es un ser humano. El que toma decisiones es un ser humano. El que conduce a la empresa y a su equipo para la exportación es un ser humano. Sí, por supuesto. Y además, todo lo que se hace, pues es básicamente por 2 razones.
o para aumentar el placer o para reducir el dolor. Exacto. Entonces, muchas veces, precisamente en esta condición en la que uno nace, que pues es un punto de origen, sí busca las maneras de poder ir escalando, pero además, algo que decías muy cierto es encontrar ese propósito de vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que vas a aportar? ¿Qué va a trascender a tu existencia? Justamente, pues hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El juego de la mente infinita, que dice, bueno, cuando tú juegas un juego de la mente finita, pues tú sabes quiénes son los de tu equipo, ¿no? Todos tienen la misma la misma playera y todo. Pero en el mundo en el que nos movemos, y sobre todo en negocios, nos movemos más bien en una mente infinita, en donde generamos lo que son modelos de negocio y competimos, pero estamos aprendiendo a cómo es el mundo, cómo nos enfrentamos a ese mundo y cómo competimos en ese mundo. Y entonces empezamos a aprender a hacer alianzas estratégicas que nos aporten. Entonces, tú desde tu experiencia como consultora, ¿cómo consideras que se pueden hacer estas alianzas y cuál es la relevancia, por ejemplo, de tener claridad en los mensajes, en la comunicación corporativa que se tiene uno, pues como para describir cuál es mi producto, cuál es la logística que necesito y el destino al que quiero llegar? Porque mencionabas el tema de la tropicalización. Sí. Yo puedo querer llevar algo, pero si no conozco el mercado y sobre todo las formas de consumo, necesito eso. Para ti, ¿qué tan importante es poder tener esta alianza estratégica y cómo tendría que ser la comunicación? Mira, las alianzas estratégicas en el comercio internacional son muy importantes y te voy a decir por qué. Porque justamente puede facilitarte el camino para llegar a los mercados. E inclusive, una de lo que platico ahí en mi libro son justamente las formas de hacer negocios. Una de ellas es el joint venture, que mucha gente habla sobre eso. El joint venture es justamente haces alianzas con una persona extranjera que vive y que ya tiene un tiempo trabajando y que conoce el mercado y que tú lo que haces es hacer una colaboración ahí. Entonces, ¿qué dices? Claro, yo siempre sugiero que las alianzas sean con servicios complementarios, chicos. Nunca se avienten a hacerlos con algo de lo mismo, porque va a haber un conflicto de intereses y va a valer queso, ¿no? Entonces, justamente es importante, por ejemplo, si yo fuera un agente de marketing y quisiera irme a Estados Unidos a ofrecer mis servicios de agencia publicitaria, pues yo no me buscaría un agente. Yo me buscaría, por ejemplo, alguien que hace publicidad, alguien que hace cosas impresas, alguien que hace otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa gente sí conoce el mercado porque tiene años viviendo allá, ¿sí? Te va a evitar esa curva de aprendizaje, ¿no? Será más rápido y acelerado el crecimiento y además te dará esa credibilidad que es difícil conseguir en un primer instante cuando eres extranjero, ¿sí? A diferencia de aquí en México y en Latinoamérica, que somos bien abiertos a recibir los extranjeros, hay otros países que no lo son así. Parece que nos ven como bichos raros. Entonces, hay que tratar, ¿no? Hay que tratar de sí llevarlo. Ahorita me hacías una pregunta muy importante de, pues, ¿cómo deberían hacer las alianzas? Yo te diría de un común acuerdo. Deben de tener claros los procesos que van a hacer, qué actividades van a hacer, cuál es el nivel de esfuerzo que le van a meter y toda esa parte, digamos, que podría más adelante a lo mejor tener un conflicto de interés en esa parte, ¿no? Porque me ha tocado, por ejemplo, ver empresas que lo que les ha pasado es que empiezan el negocio, se hacen socios y porque el fulanito no quiere hacer una cierta actividad que es importante para la empresa y que nada más se quiere dedicar a la parte operativa, no quiere entrar a ventas, tú dices, pues ¿para qué? Si somos juntos, somos socios, le tenemos que entrar juntos, ¿no? Entonces, otra gente diría, no, es que lo mejor es que nos separemos. Si tú eres bueno en ventas y yo soy bueno en operativo, está bien. Bueno, si te hace sentir cómodo eso, está bien, pero también está bien si no lo quieres. Solo ser claros,
¿no? Entonces, buscar al mejor socio, yo te diría, alguien con el que comparta tu misma visión, piensa y siente igual que tú. No es que quieras forzarlo a hacer algo que no es, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, a lo mejor saber detectar cuáles son esas fortalezas y debilidades de esas personas te pueden ayudar también un poco a tener una buena comunicación, porque la base de todas las alianzas es una buena comunicación, no hay más. Y finalmente, me encantaría que nos comentaras, tú como consultora, pues, ¿cómo te distingues del resto de consultores? ¿Por qué las personas que desean importar o exportar, sobre todo exportar, deben buscar tu guía, pues tus consejos y tu experiencia? ¿Cuál es tu mayor distintivo o qué te hace diferente? Fíjate que esa pregunta es muy buena, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Yo considero que en Decom Expertas y tu servidora somos unas personas que acompañamos paso a paso desde sus inicios hasta que terminan su primer éxito. Nosotros consideramos que ese guía, esa guía y no nada más decirle haz esto, haz aquello, sino llevar contigo el proceso, aparte de que a mí me enriquece como consultora en cuestión de experiencia, pues también de alguna forma la persona se siente acompañada, ¿no? Se siente que no va sola. Muchas de las personas que exportan dicen, ay, es que luego me tiran ahí al vacío y me dicen, ay, sí, ahí está tu cursito y vámonos, ¿no? Y hazlo como quieras y a ver si te salió, ¿no? Yo creo que una de nuestras diferenciaciones es eso, el acompañamiento que tenemos uno a uno con los empresarios. Nos involucramos demasiado en el proceso como si fuera nuestra propia empresa y justamente también considero pues que de alguna forma toda esta preparación que he obtenido desde la formación que tengo de ventas cuando trabajé en Teléfonos de México, en crear equipos de alto impacto en esa parte, pues me ayudó muchísimo también a darle esa parte que todo exportador le hace falta, la parte de la administración, la parte de las finanzas y la parte de la comercialización. No saben. O sea, en algún punto se llega a ver esto, ¿no? Y es algo que yo empecé a detectar en el mercado, creo que fue en los primeros 2 años de la consultoría, porque todo mundo, es como dicen, el sueño aquí está, ¿no? Dicen, no, yo quiero estar en Estados Unidos, quiero ver mi producto que diga Tequila México en Estados Unidos. Eso es lo que traen en mente. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Y te dicen, pues nomás lo mando, ¿no? Yo sé que tengo que cumplir unas reglas, pero tú me vas a decir, ¿no? Y yo le digo, sí. Y luego de repente dicen, oye, ¿pero qué crees? Para que te den una certificación, te van a revisar ahí tu organización, ¿cómo ves? No, pues que ni empresa soy, mi cuate. Entonces, esa parte, de verdad, o sea, no, es eso. A veces, y no está mal, yo siempre he dicho, qué bueno que te avientas a hacer las cosas y que no esperas estar suficientemente preparado para lanzarte, pero si ya te diste cuenta que te hace falta, trabaja la administración, trabaja como coordinar los esfuerzos apropiadamente, pues para que el proyecto tenga éxito. Una exportación te demanda mucho en dinero y en tiempo y esfuerzo. Entonces, haz de cuenta que en algún punto, si tú mandas un producto y se perdió, es mucho dinero que pierdes. Entonces, si tienes una buena administración, claro, a lo mejor sabrás cómo reponerte de ahí, ¿no? A lo mejor sabrás justamente a quién mandar o con quién dirigir ciertas partes de marketing, ciertas partes de aduana, ciertas partes de logística, y ya sabes cómo gestionar un pedido correctamente. Oye, es que sabes que pues yo pongo casi todo el dinero de mi bolsillo. No, si existen acuerdos, ve a China. ¿Qué te dice China? No manches, no me pagas 30% y te hago el pedido, si no, no te mando nada. Te lo juro. Entonces, eso es parte de tu administración. Sí. Igual también, oye, no, a mí me tienes que pedir mínimo tantos, mi cuate, si no, no te mando nada. Es parte de la administración. Entonces, son cositas que al final repercuten en el buen éxito del negocio. Bueno, es que ahí se cumple esto de, bueno, ya tengo el qué, ya tengo el por qué, y entonces surge el cómo, y justamente el cómo es el que construye todo este proyecto en donde nos vamos a tener que hacer expertos de tu mano, con tu experiencia, con tu libro y tu acompañamiento. Pues chicas, no sé, ustedes qué quieren agregar a esta interesantísima Mucho, porque fíjate que me quedan muchos temas todavía por hablar, por discutir contigo, porque aquí también hay algo que necesito yo luego aterrizar con las personas, ¿no? Justo la estructura de la empresa.
Justo esa parte. No puedes avanzar mucho si desde el inicio no estás bien establecido, no conoces tus reglas de negocio, no conoces tus capacidades y hasta dónde llegar. Y estaríamos felices de que nos pudieras después confirmar algunas fechas en cuando tengas unas pláticas, unas conferencias, algunos talleres, porque yo creo que esto necesitamos así urgentemente replicarlo en este espacio para que la gente sepa qué día vas a estar, con qué tema vas a empezar, porque yo estoy segura que vas a tener muchas personas involucradas en este proceso de querer conocer qué más hay. Sí, por supuesto, adelante. Gracias. Chicas, ¿alguien más quisiera comentar algo para despedirnos? No, bueno, yo aquí me quedaría pensando que también es un gran tema, ¿no? Todo el tema legal. O sea, todo el tema legal, a qué país lo voy a hacer, ¿no? Como esta parte que decías, cuál es la parte legal de ese país, pero cómo no interfiere en la de tu país. Y entonces, ¿cómo se hacen, pues, por así llamarlos, esos intercambios? O sea, creo que es un tema súper, por donde lo quieramos ver, por modelo de negocio, por finanzas, desde el branding, desde el marketing, pero desde la industria del transporte, ¿no? Es un negocio. Sí, es un mundo, ¿no? Es un mundo. Totalmente un mundo, aunque la actividad esté relacionada hacia ventas internacionales, es lo mismo que harías aquí en mercados nacionales. Solo una gran diferencia de las culturas, pero sería básicamente lo mismo. Exactamente, ¿no? Y como siempre decimos en este espacio, encontrar a la persona, al profesional indicado, al profesional que me va a guiar y que me va a llevar de la mano, y no alguien que me va a prometer 1000 cosas y en el camino, en mi avión, literal, en el avión me deja caer el avión. No, alguien que realmente conozca y alguien que realmente se dedique a esto, que se ha preparado para esto. Sí, yo quería, por último agregar, igual, gracias, Yaisa, que estás aquí con nosotras. Yo, pues de esa plática que tuvimos, la verdad, yo quedé impresionada. Y más porque sí, lo que dice Ivette, ¿no? O sea, es un mundo muy, muy grande, finanzas, salud mental, organización, estructura de la empresa, el branding, que es realmente algo que a veces muchos emprendedores, pues, no lo toman como con esa seriedad, ¿no? Que debería de ser así para prosperar su negocio. Y la verdad es que, pues ahí, si tienen alguna duda sobre lo que ahorita nos estaba platicando Yaisa, pues ya saben que la pueden buscar. Y pues bueno, chicas, ¿algo más que quieran agregar? Que nos dejen nada más su teléfono. ¿En dónde se puede? Sí, para que puedan adquirir su libro, que debe ser muy, muy interesante. ¿Vale? Pues muchas gracias y pues aquí estamos. A ustedes. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con... Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio.